Y bueno, en primer lugar quiero empezar agradeciendo a la organización, a la directora de la Biblioteca Nacional de Perú, a todo su equipo y también a Vinia y en este caso a la presidenta y secretaria que han organizado este seminario. Esta es la fachada de la Biblioteca Nacional y mi idea cuando elegí empezar por aquí era insistir en la idea de que el patrimonio digital y los retos que este nos plantea los tenemos que entender en el marco de la que ha sido la misión histórica de las bibliotecas nacionales desde su fundación. Yo creía que era muy original empezando así, pero me he dado cuenta de que prácticamente todos hemos empezado igual hablando del depósito legal y de cómo esta es la razón de ser de las bibliotecas. Y esto yo creo que aún así es importante remarcarlo. Muchas veces lo digital nos tienta porque es atractivo. Yo presentaré proyectos que reconozco que me encantan, pero todo lo que hagamos, yo creo que como bibliotecas nacionales y cada biblioteca en su ámbito de responsabilidad, lo tenemos que hacer sin perder de vista la misión esencial, que es conservar y difundir el patrimonio bibliográfico de cada una de nuestras naciones. En este sentido, el patrimonio digital realmente nos supone novedades porque tenemos un contenido nuevo, el contenido digital, sea el que nace digital o el que digitalizamos nosotros, y porque nos da muchas herramientas para explotar y para trabajar las colecciones, tanto las digitales como las no digitales. Entrando en el aspecto de nuevos contenidos, realmente a lo largo de la tarde yo creo que se ha visto el desarrollo de las distintas bibliotecas nacionales en estos últimos años ha sido muy similar. Unas antes, un poquito antes, unas un poquito después, unas en mayor medida, otras en menor medida, en función en general de los recursos económicos disponibles. A partir de los años 2000, 2010, hemos empezado procesos de digitalización sistemática de nuestras colecciones. Igual la Biblioteca Nacional, que en 2007 presenta la Hemeroteca Digital y la Biblioteca Digital Hispánica. No hace falta, yo creo, que explique lo que son, lo que se puede encontrar en ellas, porque es más o menos lo mismo que en todas las bibliotecas nacionales, que, como digo, yo creo que estamos caminando por un camino similar, ¿no? También por esas fechas, un poquito después, la biblioteca abordó un proyecto que sí que empezaba a cambiar ahí la naturaleza realmente de lo que es la biblioteca. Bueno, no a cambiar, perdón, pero suponía la incorporación ahí sí de un patrimonio completamente nuevo, que era el nacido digital. Empezamos a hacer lo que llamábamos el archivo de la web española. Este tipo de contenidos, como también se ha dicho aquí, el director de la Biblioteca Nacional de México hablaba de lo volátil que es el patrimonio digital. Yo he leído en muchas ocasiones, se compara incluso el patrimonio digital con el libro oral, en la medida en que es difícil de fijar, que varía, que puedes hacer una foto, pero enseguida vuelve a ser diferente, ¿no? Pues esto es el problema que nos plantea el mundo de Internet, donde los contenidos se publican a una velocidad enorme, desaparecen, se sobrescriben, se modifican. Y esto para las bibliotecas es nuevo. El depósito legal, tal y como se entiende habitualmente y como se ha ido explicando a lo largo de esta tarde, consiste pretende, perdón que voy a mirar el tiempo, pretende que las bibliotecas recibamos la expresión bibliográfica, cultural de todo el país. En el mundo físico es posible aspirar a la exhaustividad, es decir, que todos los libros, todos los periódicos, revistas, todas las películas que se distribuyan, todo esto acabe en las bibliotecas nacionales. En el mundo digital esto es imposible, no podemos registrar toda la web, en nuestro caso toda la web española en todos los momentos. Entonces, a partir de aquí hay un cambio importante. Ahora tienen que ser las bibliotecas las que, en mi opinión, con la colaboración de muchos otros, seleccionemos qué contenidos queremos preservar para el futuro, ¿no? Y esto, en nuestro caso, lo hemos hecho en mayor medida con las comunidades autónomas, las distintas regiones en España, que de manera colaborativa con nosotros seleccionan qué sitios web quieren que se guarden. Hay, por otra parte, un triple acercamiento a esta conservación de la web española. Por una parte, una vez al año hacemos una recolección completa de todo el dominio.es. Evidentemente, esta recolección es más ligera en cuanto al número de semillas, de niveles que se rastrean de cada sitio, ¿no? Si por ejemplo, el robot que va a hacer esto llega a la página de la Biblioteca Nacional, bne.es, en una recolección tan amplia, pues recogerá ese primer dominio y uno o dos dentro de la BNE, ¿no?
Además de esta recolección masiva que se hace una vez al año, cada día estamos haciendo recolecciones de las principales cabeceras de los medios de comunicación españoles, ¿no? Esto nos permite registrar todo lo que va ocurriendo, que luego eso tendrá una versión impresa en muchos casos, pero no será idéntica a la versión digital, ¿no? Y tenemos además recolecciones específicas, digamos, como decía, la general de todo el dominio.es una vez al año, las diarias de la prensa diaria en España y luego recolecciones temáticas de materias o de eventos especialmente relevantes para la cultura o la historia de nuestro país, ¿no? Pongo aquí ejemplos, he puesto muy poquitos para no entretenernos, pues de periódicos en momentos de investidura, con toda la crisis o los problemas que hay en relación con el referéndum de independencia en Cataluña, el fallecimiento de un expresidente o el momento en que abdica un rey y se proclama un nuevo rey en España. Todo esto es patrimonio que si la Biblioteca Nacional no estuviera guardando, probablemente estas fotos fijas de la web ya se habrían perdido, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un camino en el que las bibliotecas tenemos que seguir trabajando, sabiendo que no podemos guardarlo todo y también que ahora mismo estamos guardando esto sin tener la seguridad de que dentro de 10, 15, 20 años seamos capaces de dar acceso a estos mismos contenidos. Todos y también esta tarde se ha hablado mucho de las dificultades de la preservación digital a largo plazo. Es realmente un reto enorme, ¿no? Hay que decir que el hecho de que tengamos incertidumbre sobre cómo vamos a ser capaces de preservar, yo creo que no debe llevarnos a no empezar a preservar con los medios que tengamos, con los recursos que tengamos en este momento, porque, como decía, lo que no está aquí, lo que no preservemos ahora, probablemente en el futuro desaparezca. Los libros del siglo XV, los manuscritos del siglo XII, han resistido mucho mejor que la información digital y todos lo hemos vivido además en casa, todos hemos perdido fotografías que teníamos en un ordenador que ya no funciona, en un teléfono móvil, etcétera, ¿no? Entonces, los principales problemas de la información digital ya se han comentado y son muy diversos. La obsolescencia de los soportes, que ya de repente un DVD está corrupto, de los reproductores, ya no hay reproductores para determinados formatos. La obsolescencia de formatos, igual, ahora mismo estamos trabajando muchos con las herramientas de Office. ¿Se podrán abrir las herramientas de Office dentro de 5, 10, 15 años? ¿Se pueden abrir los documentos de Office de hace 5, 10 o 15 años, ¿no? Pues todo esto, y lo mismo con el software. Ahora hay programas informáticos que en el futuro dejará de haber, ¿no? Todo esto son grandes problemas. Y señalaba ahí el factor humano, porque normalmente al hablar de la preservación digital y sus retos, pensamos en lo tecnológico, pero realmente no hay que desdeñar el riesgo de que alguien, sin querer o queriendo, borre algo. Y esto también es algo que los sistemas de preservación digital tienen que tener en cuenta. Hay soluciones. De momento estamos caminando y empezando a caminar y haciendo las cosas lo mejor que podemos. Las soluciones no son mágicas y en realidad suelen tener mucho que ver con el sentido común. Ir migrando de un soporte obsoleto a un soporte más nuevo, ir refrescando los formatos. Es decir, esto es lo que podemos hacer hoy por hoy, ¿no? Ya se ha hablado aquí del modelo AIS. Es un modelo que contempla todo el flujo de información en una organización con vistas a su preservación a largo plazo. Es interesante señalar que el modelo AIS lo diseña la NASA después de darse cuenta de que tenían información de misiones suyas a la que no podían acceder, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a tener una adecuada gestión de metadatos, a tener la información en lo posible redundada, es decir, tener copias de la información en muchos sitios, ¿no? Y a imprimir. Lo pongo entre interrogaciones porque suena un disparate, pero ya hay iniciativas de preservación digital que pasan por imprimir en forma codificada, en papel de microfilm, la información digital. El microfilm ha demostrado durar cientos de años y esto en buenas condiciones de conservación probablemente sea más fácil acceder a ello en el futuro. Yo recuerdo que una empresa que vino a hablarme de esto en la biblioteca, cuando yo luego se lo comenté a gente que llevaba la biblioteca digital, casi se rieron de mí, como diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a imprimir? Es un disparate. A lo mejor lo es, y yo no digo que no, pero ¿qué hacemos realmente en casa con las fotos que de verdad queremos preservar? Imprimirlas. Entonces,
puede que sea un disparate, pero ya veremos, ¿no? Que nosotros de momento eso hemos hecho un piloto, pero no es una decisión en absoluto que esté tomada, ¿no? Se han comentado estrategias de preservación digital. En esto la Biblioteca Nacional, al igual que, ahora no recuerdo el país, tiene el software LibSafe, y esto nos permite, mediante este programa, por una parte escribimos a la vez la información en 2 sitios, en servidores que están en la sede de la Biblioteca Nacional y en servidores que están en el Ministerio de Cultura, que nos presta su espacio allí, no sus servidores, pero sí el espacio el local, digamos. Y esto nos da una cierta garantía, y luego esos software tienen medidas que evitan, por ejemplo, que alguien sin querer pueda borrar la información, auditan los discos duros para asegurarse de que los discos siguen estando bien, de que no se ha perdido información. Es decir, tienen internamente una serie de procedimientos, de procesos informáticos que por supuesto desconozco, pero que dan alertas y permiten migrar la información. Hablaba de los metadatos entre las muchas cosas, porque es muy importante que cuando empecemos los proyectos de digitalización tengamos los mejores metadatos posibles, porque eso es lo que nos va a poder permitir después que todo lo que está en un determinado formato lo podamos migrar a otro cuando ese formato vaya a quedar obsoleto. Si esa información no la tenemos, o si tenemos objetos digitales pero no sabemos qué contienen o qué estructura hay en el objeto. Un libro físico no se descompone si está encuadernado. En cambio, 100 TIFFs uno detrás de otro, si yo no tengo un fichero digital que diga cuál es el primero y cuál es el segundo, no sé en qué orden van. Entonces, la gestión de los metadatos es evidentemente muy importante. Bueno, he hablado de que tenemos un nuevo patrimonio, el que nace digital, el que digitalizamos nosotros, y todos los retos y los riesgos que este material conlleva. Pero, evidentemente, también lo digital nos ha dado herramientas y nuevos canales para difundir nuestras colecciones. Aquí esta tarde igual se ha hecho un repaso excelente de iniciativas de las que la Biblioteca Nacional de España no puede decir nada más que hacemos básicamente lo mismo. Portales específicos, exposiciones virtuales, canales en redes sociales. Es decir, otra vez estamos, digamos, haciendo lo mismo. ¿Para qué sirven las redes y estos canales? No nos olvidemos, no solo para hablar de lo digital, también permite hablar de la actividad de la biblioteca. Y esto es una idea que sí que quería decir al final en las conclusiones, pero adelanto. Lo digital y lo presencial, lo digital y lo físico tenemos que integrarlo y tenemos que aprender a verlo como parte de lo mismo. Aquí hemos hablado de estrategia digital y este seminario estamos centrándolo en esto, pero internamente nosotros estamos intentando caminar hacia evitar el adjetivo digital, porque da la impresión de que hay una estrategia no digital de la Biblioteca Nacional, y eso no puede ser. Lo digital tiene que estar integrado en todos los procesos. También estos canales nos pueden llevar a tener nuevos lenguajes y nuevas oportunidades de difusión. Este tuit sobre el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo es una serie que tuvo mucho éxito en España, donde un ministerio, con toda su parafernalia burocrática, es bastante gracioso, se dedica a viajar en el tiempo para que la historia de España sea la que ha sido y no se altere, ¿no? Durante la emisión de los capítulos, la biblioteca iba emitiendo, desde Televisión Española nos daban, no el guión entero, porque eso era muy secreto, pero sí el tema y un poco lo que iba a pasar, y preparábamos hilos en Twitter relacionados con el episodio. Esto fue una ventana para captar nuevos usuarios a la biblioteca enorme. Es un programa que era cultural, de la televisión pública, pero que tenía un espectro, un ámbito de espectadores mucho más amplio que el público habitual de la Biblioteca Nacional. Y fue un gran éxito. El antecedente de esto fue que durante algún año antes, también la televisión pública emitió una serie sobre Isabel la Católica, y en el tráiler del último episodio se veía que firmaba el testamento. Y entonces una compañera dijo, nosotros tenemos una copia de ese testamento. Y nos dijo, ¿y si tuiteamos que lo tenemos? Y todavía nos daba tanto miedo utilizar otro lenguaje, relacionarnos con series más o menos divulgativas, etcétera, que fue algo que de hecho discutimos en el equipo directivo de lo hacemos. Enseguida llegamos a la conclusión de que sí, pero todavía nos daba miedo, digamos, ese lenguaje. El testamento de Isabel la Católica fue el documento más consultado en Biblioteca Digital ese año, y tampoco es que sea el documento más interesante que tenemos, ¿no? Y esto nos habla otra vez de ese nuevo lenguaje y esas nuevas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, pues, experiencias como animar
a escribir un poema con 3 títulos de libros, etcétera, ¿no? También utilizamos las redes para hablar de la... Perdón, que va un poquito a saltos. Para hablar de la propia actividad de la biblioteca, es decir, contar la biblioteca de otra manera para también llegar a otros públicos. Esto fue una iniciativa que tuvo mucho éxito, pequeños vídeos en 59 segundos. Esto es porque en España hubo un programa de debate político que a los 59 segundos, y no sería mala idea, bajaba el micrófono y no podían seguir hablando. Entonces, copiando esta idea, hicimos estos vídeos en 59 segundos y la gente, la verdad es que los agradeció un montón. Aquí pues también haciendo memes sobre imágenes de la biblioteca y algunos guiños también a cosas que en España tuvieron cierto éxito. Como digo, este recorrido que estoy haciendo es muy similar al de todos. Tenemos portales como el de escritores en la Biblioteca Nacional, portales para el Día de las Escritoras, que se celebró ayer o antes de ayer, ahora mismo ya no sé en qué día vivimos, pero que ha sido una iniciativa muy bien acogida y la verdad es que yo creo que aquí claramente se ha demostrado que la sociedad estaba deseando, yo casi diría, que se recuperara y se pusiera en su lugar la aportación de las mujeres también en la historia de la literatura. Hemos hecho aplicaciones que en este caso también con motivo de exposiciones o no necesariamente de exposiciones permiten, sobre todo para material gráfico, es una exposición que hay en algunos museos, que permiten sobre una digitalización en muy alta resolución ir profundizando dentro de la imagen, ¿no? Se puede descargar en Google Play o en el Apple Store, o sea que cualquiera que tenga interés puede curiosear y es la verdad muy entretenido. Igual que Twitter, el blog de la Biblioteca Nacional, también Facebook, recientemente hemos abierto Instagram. Es decir, que todos estos son los nuevos canales para contar la biblioteca. Otra cosa que hemos hecho y que también diré al final, pero por si con tantas cosas se me olvida, dimos espacio en el blog de la biblioteca a través de vídeos a que los investigadores nos hablaran de qué estaban viniendo a investigar a la biblioteca. Esto es algo que ellos agradecen mucho y también nosotros, porque habitualmente estamos en las bibliotecas, por lo menos en la nuestra, pero yo creo que en general, diciendo que las bibliotecas somos muy importantes, que somos fundamentales para el país. Yo creo que es también muy bueno que lo digan ellos, que es gente que es los líderes en sus campos, gente que está haciendo investigaciones muy interesantes, por qué vienen a la biblioteca y qué les aportan las colecciones que encuentran en la biblioteca. Hemos tenido también... Los contenidos digitales han dado lugar al desarrollo de las humanidades digitales, que es algo de lo que también se podría hablar mucho tiempo y de por dónde van, qué camino están siguiendo. Cuento solo esta anécdota porque yo creo que es uno de los casos más bonitos de historia digital en la biblioteca. Nosotros teníamos digitalizados muchos manuscritos teatrales del Siglo de Oro. Muchos de ellos son anónimos porque la información que consta no aparece el autor. Un grupo de investigación americano que se llama Manos Teatrales está investigando, quiere identificar a qué copista pertenecen las letras. Entonces, haciendo ese estudio, detectaron que un manuscrito de una obra que se llamaba Mujeres y Criados había sido copiado por un copista que había copiado muchas obras de Lope de Vega. Además, en alguna relación de obras de Lope de Vega se hablaba de que había una obra de Lope de Vega que era Mujeres y Criados. Posteriormente se pusieron en contacto con un grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona que se llama ProLope, experto en Lope, que estudiando las características de la obra atribuyeron de forma inequívoca y aparentemente sin ninguna duda la obra a Lope de Vega. A partir de ahí, la obra se ha editado en libros, se ha representado en teatros en Madrid y para mí, digamos, es como un ejemplo perfecto de cómo lo digital puede dar lugar a una creación nueva, ¿no? Ahí hay ejemplo del cartel cuando se representó en el Teatro Español. Igual que también se han contado, hemos hecho libros interactivos con una palabra que a mí no me gusta, curación, pero no somos capaces de encontrar una mejor, marketing de contenidos, en fin, un poco lo que también se ha ido contando. ¿Qué fuimos intentando hacer? Empezar a incorporar herramientas digitales para trabajar con contenidos digitales. Es decir, una vez que asentamos la digitalización como proceso y que vimos que había interés en el acceso a los contenidos digitales, esto ha quedado claramente asentado. Lo de que hay interés
hago una reflexión también sobre el interés en los contenidos digitales. No sé aquí en Perú, desde luego en España, siempre lo digital, la nueva sociedad, las redes sociales, el móvil, las pantallas, da la sensación de que vamos hacia un mundo apocalíptico. Y quizá vayamos, pero yo creo que entre las responsabilidades de las instituciones culturales está ofrecer en el mundo digital contenidos para que sea fácil, sea accesible y compitan con otros contenidos que yo creo que en sí tampoco están mal, sino más bien la cantidad de tiempo que se les dedica, ¿no? Entonces, digamos que hemos consolidado la digitalización, el acceso, y también queríamos avanzar en dar acceso a herramientas. En este caso, herramientas de código abierto, que en esto era para geolocalizar y después poder ver en un mapa los documentos una vez geolocalizados. Otros pasos que fuimos dando, avanzar en el procesamiento de los datos como web semántica. Hicimos 2 proyectos, BN Escolar, que pretendíamos, sobre una selección pequeña de recursos, se catalogaban conforme a una ontología, digamos, un modelo semántico educativo. La idea, y esto también es una reflexión que hemos hecho en este tiempo, la Biblioteca Nacional tiene la indudable ventaja o suerte de tener unas colecciones riquísimas. Por la historia de España, por el momento de la fundación de la biblioteca, hay obras muy valiosas. ¿Qué pasa? Que eso también hace difícil que determinados grupos encuentren entre más de 200.000 títulos digitalizados aquellos que son de su interés, porque llegas a un buscador, ¿no? Salvo que si tienes una necesidad específica de búsqueda, los buscadores que ponemos son buenísimos, pero si uno solo quiere curiosear, es importante, por eso también todos hacemos portales, exposiciones virtuales, es importante llevarle al usuario el contenido un poquito más elaborado. Eso nos pasa con el sector educativo. Nosotros sospechamos que todos los recursos digitales que tiene la biblioteca pueden ser muy importantes para el sector educativo, pero cuesta mucho que un profesor sepa que existimos, venga, busque, prepare materiales, etc. Entonces, con esa idea hicimos una primera versión, y digo primera porque hay una nueva que luego comentaré, de BN Escolar. Y también el proyecto Datos BNE. Hoy se hablaba de RDA en el resumen que ha hecho Elsa Barber, la directora de la Biblioteca Nacional de Argentina. RDA, como formato de catalogación, la principal virtud que tiene, en mi opinión, es que plantea un acercamiento a los datos a partir de un modelo de entidades y de relaciones. Cuando buscamos en un catálogo bibliográfico tradicional, buscamos el Don Quijote de la Mancha y nos van a salir todos los libros de Don Quijote de la Mancha que tenemos uno detrás de otro. No va a entender que Don Quijote de la Mancha es una obra y esa obra tiene muchas ediciones y cada edición puede tener un determinado número de ejemplares. Esto, antes de RDA, pero porque el marco conceptual lo comparte con RDA, es lo que nos daba Datos BNE. Aquí, por ejemplo, vemos si alguien busca a Lope de Vega, en el catálogo, en el OPAC tradicional de la biblioteca, le van a salir de Lope de Vega muchos registros uno detrás de otro. Si lo busca en Datos BNE, le va a decir que Lope de Vega es autor de 532 obras, tema en 101 y participa en 252. Esto no es información científica, esto es información que se procesa automáticamente a partir de los datos del catálogo, pero desde luego da un acceso más conceptual a la información. Además, los modelos de datos semánticos es más fácil luego interoperar, incorporar información de otras fuentes, en fin, es que a mí es un tema que me apasiona, pero digamos que empezamos también a trabajar en esta línea. Y todo esto, la consolidación de esto nos llevó a lo que decimos una nueva estrategia y entre comillas digital. Y yo entrecomillaría todo, o sea, entre paréntesis, pondría entre paréntesis todo en el sentido de que decía que no se trata de una nueva estrategia, sino de hacer lo mismo, y no se trata de que la estrategia sea digital como si lo digital y lo no digital no fueran parte de la misma estrategia. Pero creo que también esto sirve para que nos entendamos. Y he contado también toda esta historia porque esta nueva estrategia no es de repente una revolución, sino que es otra vez una consolidación de lo que en estos años hemos ido haciendo y hemos visto que funciona, ¿no? Desde la digitalización, con la consecuente preservación digital, el acceso, la cooperación, la investigación, la difusión, terminamos en lo que hemos llamado reutilización. Por reutilización nos referimos a no dar solo acceso, sino también facilitar herramientas o mecanismos para que los usuarios, los ciudadanos, hagan suyo los contenidos y recreen a partir de estos contenidos.
Presentamos hace ya 3 años, me parece, BNLab, también en línea con lo que en otras bibliotecas se está haciendo, como un espacio de innovación, esto se hizo en el marco de un convenio, pero esto me lo salto para no entretenernos. BNLab se plantea como un espacio para la innovación, para la recreación, para facilitar ese nuevo uso de los contenidos digitales. Hicimos un vídeo de presentación que es cortito. Esta es la Biblioteca Nacional de España. Está aquí. Y aquí. Y aquí. También está aquí. Y aquí. Y aquí. Llevamos cientos de años custodiando el conocimiento en todos sus formatos. Somos conservadores, restauradores, archivistas y bibliotecarios. En este tiempo hemos ayudado a estudiosos e investigadores a aprovechar ese saber. Se han logrado grandes cosas gracias a nuestra labor. Pero el conocimiento es de todos. Somos todos creándolo. Y todos debemos poder acceder a él y hacerlo nuestro, recreándolo. Ese es ahora nuestro objetivo. Desde el año 2000 hemos digitalizado millones de páginas y seguimos a un ritmo de miles por día. Ese proceso está dando sus frutos. Miles de investigadores e interesados usan nuestras webs todos los días. Pero queremos que llegue a más lugares. Queremos que el conocimiento se convierta en mucho más, que mute, que abone y que haga brotar cosas nuevas, que esté en todas partes y que sea todo lo que hacemos. Que cualquiera pueda reutilizarlo para crear algo nuevo, porque así se crea cultura, tecnología y sociedad, porque así se crea una economía más fuerte. Así nos hacemos mejores. Este edificio era la Biblioteca Nacional. Ahora es solo su sede física. 300 años después estamos volviendo a construir un edificio. Pero esta vez está en todas partes y sus ladrillos son digitales. Los cimientos también son nuevos. Divulgar, fomentar la reutilización con recursos y herramientas digitales y ayudar a que nuevos públicos y comunidades aprovechen los miles de años de conocimiento que hemos sabido guardar. Puede parecer un edificio invisible, pero en realidad es el que más se va a ver. Porque en él estaremos todos. Bien. Este vídeo lo presenté en otra asamblea de Aviña, pues hace 2 o 3 años, cuando arrancaba BNLab, pero detrás apenas tenía ningún proyecto. El volver a poner un vídeo que parte de la audiencia ya ha visto es porque también sirve para ver cómo, con esfuerzo, porque todo tarda mucho más, la burocracia es para todos tremenda, los gobiernos en todos los países son mucho menos estables y mucho menos conscientes de la importancia de apoyar a las bibliotecas de lo que nos gustaría, pero a pesar de todo se van consiguiendo dar pasos, ¿no? Una de las líneas de trabajo de este proyecto era algo que he comentado antes, generar o entender los datos de la biblioteca no solo como los datos del catálogo, sino como una infraestructura y un recurso, ¿no? Así hemos estado trabajando en el proceso de nuestros datos y en la publicación de los datos en todo tipo de formatos para facilitar que su uso como bloque de datos en global lo pueda hacer cualquiera con finalidades diferentes de las que a nosotros se nos pueden ocurrir. Hay que pensar que las bibliografías nacionales, los catálogos de las bibliotecas nacionales contienen toda la producción bibliográfica y todos los autores y tienen mucha información que cruzada con otra información puede dar lugar a resultados muy interesantes. Se podría estudiar el catálogo, se puede pensar en un acceso al catálogo no para encontrar un libro en un depósito, que evidentemente también, sino para tener información sobre aspectos como cuántas mujeres escribieron en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, sobre qué temas, cuántos autores que escribieron en el siglo XVI siguen siendo editados en el XVII, es decir, el catálogo como una herramienta de información en sí misma, ¿no? Y esto es un trabajo que se ha iniciado, se han, como digo, publicado los conjuntos de datos y distintos conjuntos de datos. Por ejemplo, el directorio de bibliotecas que tiene la Biblioteca Nacional es un conjunto de datos que puede ser interesante para análisis de servicios públicos y temas como este,
pues hay que pensar que los datos que tenemos las administraciones públicas son también interesantes y merece la pena ponerlos a disposición. Y algo más lucido para público en general, entre el cual evidentemente me incluyo, son numerosos proyectos que ya hemos podido poner en marcha en este contexto, ¿no? Desde el juego filarmónico, libros interactivos. El juego filarmónico, esto fue lo primero que se presentó, es sobre un manuscrito que contiene una serie de compases y una serie de tablas. Era un juego real del siglo XVIII, se tiraban los dados y en función de los números se elegían los compases que se iban a tocar y siempre salía un minueto que era armónico y sonaba fenomenal. El juego da lugar a trillones de combinaciones y en un ejercicio de informática y matemáticas se recreó el juego. Cualquiera puede entrar, hacer su tirada y conseguir una música única que no se va a volver a repetir porque una vez que una combinación sale se bloquea y pues es un proyecto también muy interesante. También hemos hecho libros interactivos. He mencionado antes que hacíamos libros interactivos. Aquí el enfoque es distinto. Aquí lo que hacemos es proveer la herramienta de hacer libros interactivos a la comunidad investigadora. Con esto lo que perseguimos es, y lo he dicho antes también, y lo diré en las conclusiones, un nuevo acercamiento a los usuarios, es decir, intentar estar más cerca de cuáles son sus necesidades y de darles herramientas para que ellos trabajen, no solo que nosotros hagamos el trabajo que creemos que ellos necesitan, ¿no? A partir de esta herramienta de libros interactivos, por ejemplo, ha habido algún grupo de investigación de la Universidad Complutense que ha hecho varios. Hay unos muy bonitos a partir de los cuentos de Calleja, que fue un editor e impresor español de principios del siglo XX, de libros infantiles, y son preciosos. También hemos hecho la conversión a EPUBs porque los libros cuando los digitalizamos están en un formato imagen, en PDF, y cada vez más los investigadores y los estudiosos de humanidades digitales necesitan textos para poder probar esas herramientas de procesamiento de texto automático que extrae muchas conclusiones a partir del texto. Entonces, ahí hemos hecho un trabajo. También esto nos permite publicar esos libros en librerías digitales o en una herramienta que tiene el Ministerio de Cultura en España de préstamo digital de libros para bibliotecas. Y Chef BNE, que es uno de los proyectos que más éxito tuvo, era a partir de recetarios antiguos, un cocinero, una receta, un cocinero, un investigador, hacían una receta actualizada del pasado. Eso ya digo, tuvo mucho éxito y dio lugar, por ejemplo, hay un heladero muy famoso en Logroño que ha incorporado a su carta un helado hecho a partir de las recetas de la biblioteca. Seguramente hagamos una segunda fase de esto porque creemos que es algo que puede animar a mucha gente a retomar recetas antiguas para actualizarlas. Aquí son libros convertidos a EPUB y esto es lo que comentaba de Chef BNE. No sé cómo vamos de tiempo para ver el vídeo, entonces nos lo saltamos, pero como digo, tuvo mucho éxito, hasta el New York Times nos sacó, que nos hizo, lógicamente, mucha ilusión. Y pasamos a uno de los grandes proyectos que hemos inaugurado este año, antes de verano, que era uno de los que también más ilusión nos hacía, que se llama Comunidad BNE. También igual, al igual que otras bibliotecas, Comunidad BNE lo que pretende es presentar una plataforma de trabajos colaborativos, es decir, en que la biblioteca pone recursos digitales y pide a la comunidad de usuarios que completen datos, que georreferencien, que transcriban textos. Es decir, las bibliotecas al final catalogamos lo mejor que podemos, pero desde una perspectiva bibliotecaria, para encontrar un libro en un depósito, pero no podemos poner todos los datos que a lo mejor a una determinada comunidad le interesa. Entonces, bueno, ahora, esto simplemente para recordar que lo hemos hecho sobre una plataforma de código abierto que se llama Paibosa, que ya tenía instalada el British Museum, me parece, y que como base para el trabajo ha funcionado. Estamos muy contentos con cómo. Luego hay que parametrizarla, pero ha dado muy buenos resultados. Estos son algunos de los proyectos que se presentaron inicialmente. Nosotros decimos Jean Laurent, porque es antiguo y en esa época Logan era Laurent. Entonces Jean Laurent estuvo aquí y así nos vio. Son fotografías y se pide fotografías que hizo este fotógrafo muy importante de distintos sitios de España, y lo que se pide es que se georreferencien para después sobre un mapa poder buscar fotografías de tu localidad que se hicieron en el siglo XIX. ¿Quién es quién? Que es un proyecto dedicado a clasificar personajes que aparecen en fotografías de la Asamblea Constituyente de 1808, de las Cortes de Cádiz.
que es justo el momento previo a la mayoría de las independencias. ¿A qué te suena? Este era para identificar los géneros de determinados grupos musicales. Candilejas, que es uno muy interesante, que pretende identificar en un cartel de un espectáculo de teatro, pero de cualquier espectáculo hay mucha información que el bibliotecario no cataloga. Qué actores intervienen, cómo se llama la compañía, en qué teatro se representó. Todo esto igual puede dar pie luego a buscar información de una forma diferente. El de un diccionario, un diplomático sueco y la España del siglo XIX, este es un diplomático hizo un recorrido hablando de muchos pueblos en España, y aquí lo que se proponía era una transcripción, y a mi distinguido amigo, que es el que más éxito tuvo inicialmente, se terminó enseguida, consistía en transcribir dedicatorias en libros, entonces, y en postales, me parece, y esto se completó rapidísimo. Aquí son pequeños pantallazos un poco de cómo funciona la lista de compañía. Entonces el usuario va completando la información. Esto puede servir para que profesores planteen trabajos en clase, en todos los niveles, o para que la biblioteca, en datos que no tenemos, podamos plantear. Un proyecto que ha dado muy poquitos resultados, pero que era también muy simbólico para nosotros. Nosotros conservamos muchísimas fotografías de la Guerra Civil donde no se reconoce a las personas que aparecen, y ahí se proponía que si alguien identificara a alguien lo pudiera indicar. Todavía no ha llegado, yo creo, ninguna identificación, pero digamos que puede servir también para proyectos de este tipo. Sobre la geolocalización se puede después colocar en un mapa y ofrecer... Y esto es el resultado de ese trabajo, datos en bruto. Decía al principio que damos mucha importancia a los datos. Sobre estos datos es sobre los que posteriormente se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Tanto el desarrollo de la biblioteca como el resultado de los proyectos se publica en una plataforma de software abierto para que cualquiera también lo pueda reutilizar. Aquí, a partir de los datos, pues una línea del tiempo y la localización. Y este fue un proyecto que, de hecho, nos propuso una profesora de universidad, que consistía en identificar traductoras de principios de siglo, que en general son dos colectivos, las mujeres y los traductores, que no suelen ser reconocidos, ¿no? Pues también, y lo hicieron, estaban encantados y convirtieron ahí en un proyecto al que quisieron mucho. El otro gran proyecto que hemos presentado recientemente es Ben Escolar, y como decía antes, este es con la idea de acercarnos a la comunidad educativa. La Biblioteca Nacional en España no tiene competencias en materias públicas ni nada parecido. Estamos lejos de esta comunidad. Y aquí lo que hemos hecho es, como habíamos hecho hace unos años, pero mejor, por una parte, catalogar recursos para que se puedan recuperar por asignatura, para que un profesor de historia diga, yo quiero para historia de tal año tener estos recursos. Pues así están catalogados, para que lo tengan muy fácil. Y luego tenemos unidades didácticas de distinto tipo. Este, por ejemplo, es un viaje en el tiempo a través de la publicidad, descubriendo mensajes ocultos. Y lo que se propone es que los alumnos accedan a recursos primarios y reflexionen sobre cómo la publicidad nos ha reflejado, sobre cómo se pretende captar la atención, sobre cómo cambian los estereotipos. Es decir, todas las actividades de este Ben Escolar lo que pretenden es, de una forma más o menos accesible, conseguir que los alumnos accedan a recursos y reflexionen sobre esto, ¿no? Por ejemplo, hay uno sobre la Semana Trágica de Barcelona, que fueron unos levantamientos muy, muy duros, y ahí se plantea que se analice la prensa del momento y que se vea cómo la prensa recoge los mismos acontecimientos. Esto es algo que además está de actualidad, no por el tema catalán, que esto ha sido una coincidencia, sino por el hecho de que yo creo que hoy, no sé si más que nunca, pero desde luego hoy es muy importante que se eduque también a los jóvenes en esa capacidad crítica y de acudir a las fuentes primarias de información. Y por último, se me ha saltado así un poquito rápido la diapositiva, dos iniciativas que se enmarcan en esto son la convocatoria de propuestas es la convocatoria de propuestas de digitalización de fondos para proyectos de investigación y de cooperación. Vuelvo a la idea que he dicho ya alguna vez. Nosotros digitalizamos nuestras colecciones pensando en lo que creemos que es mejor y con criterios propios de la biblioteca, ejemplares únicos, representatividad de toda la colección, etcétera. Pero nos dimos cuenta de que hay muchos grupos de investigación que se acercaban a nosotros, que a lo mejor necesitaban que digitalizáramos 40 obras y para ellos era muy importante. A nosotros digitalizar 40 obras, ahora que estamos en vacas más flacas, nos cuesta más, pero no nos costaba prácticamente nada.
Entonces, puestos a digitalizar y una vez que también hemos alcanzado una masa crítica grande con más de 200.000 títulos, nos parecía que era bueno dar la oportunidad de que nos dijeran qué querían que digitalizáramos. Y la verdad es que llegaron propuestas muy, muy interesantes y luego tendrá su fruto en los posteriores trabajos de investigación. En cuanto a próximos pasos, voy un poquito rápido porque estaréis también cansados. En cuanto a próximos pasos, yo creo que lo más importante es consolidar todo lo que estamos haciendo. Os he hablado de proyectos que acabamos de presentar hace muy poquitos meses, entonces sí que ahora vamos a hacer un esfuerzo en dinamizarlos, en llenarlos de contenido, en que la comunidad se implique y participe en estos proyectos, ¿no? Pero bueno, en el horizonte sobre todo nos gustaría crear un entorno virtual de investigación, es decir, que ahora que se han desarrollado muchas herramientas para el estudio de las llamadas humanidades digitales, lo digo así porque a mí el término no me convence, pues poder ofrecer un conjunto de herramientas para ese tipo de trabajos en torno a nuestra biblioteca digital, porque muchas veces los grupos de investigación están invirtiendo muchos recursos en hacer todos lo mismo. Un editor para hacer ediciones críticas digitales, un no sé qué para visualizar datos, una posibilidad de crear bases de datos propias. Entonces, creemos que si la biblioteca puede proveer esas herramientas, los grupos de investigación se pueden dedicar a investigar sin perder, entre comillas, tiempo y energías en hablar con informáticos de sus facultades, etcétera. Y algunas conclusiones. Termino por donde empezaba, con el edificio, y también retomando algo que decía Pablo Mora, lo digital nos ha llevado también a una reflexión sobre el espacio en la biblioteca. Las salas de lectura están un poquito más vacías porque digitalizando las colecciones no es tan necesario venir, y en cambio la asistencia a exposiciones, a actividades culturales ha crecido mucho, el acceso digital ha crecido mucho, y estamos en un proceso de reflexión sobre qué uso debemos dar a los espacios de la biblioteca. Hace un año, entre un año y dos, por ejemplo, todo el hall principal de la biblioteca se hizo de libre acceso para cualquiera, sin necesidad de más que pasar el control de seguridad, pero no hay ni que presentar el DNI ni nada. Y ahí estamos exponiendo en la antesala del Salón General piezas emblemáticas. Se expusieron los códices de Leonardo, se expuso el manuscrito del Cid y ahora tenemos una exposición del libro de horas de Carlos V. El control para usuarios ya solo está a la entrada de los núcleos que dan acceso a las salas de lectura, pero digamos que se ha abierto mucho más el edificio, que es realmente bonito también por dentro, solo os lo he enseñado, bueno, en el vídeo se veía un poco por dentro, pero es muy bonito, y es algo que al ciudadano y que al turista, pero al ciudadano le hace mucha ilusión. Y yo creo que sí que hay que insistir en esto de conjugar lo físico y lo digital como una estrategia común. A mí me pareció precioso y no tiene nada de digital. La apertura del espacio y del espacio central supuso la exposición durante 15 días del manuscrito del Cid, que es un manuscrito del siglo XIII, que entiendo que aquí también será muy conocido, pero para España es de las obras más emblemáticas, pero yo no era consciente hasta qué punto. Solo se podía exponer 15 días por motivos de conservación y cada día podían entrar unas 800 personas porque es una sala pequeña, se daba 15 minutos, grupos de 20 personas. A las 11 se agotaron todos los días las entradas. Tuvimos que abrir sábado y domingo cuando no estaba previsto. Yo tuve que colar a gente porque venía gente, se echaba a llorar porque no podía entrar a verlo. El manuscrito es realmente feo, es un manuscrito de copista, sí, pero tiene un valor simbólico enorme. Y yo creo que eso también como instituciones tenemos que saberlo y aprovecharlo y conectar con la ciudadanía de esta manera. Evidentemente la prensa lo recogió todo muy bien, etcétera, ¿no? Y algunas conclusiones de la gestión de proyectos, no voy a insistir porque se deducen y son conclusiones que todo el mundo saca y algunas ya las he ido diciendo. Sí hay una que me gustaría señalar de entre todas, lo de que la innovación no siempre es tecnología, que eso es algo que también, y lo decía al principio, nos ciega a veces la tecnología. Evidentemente la tecnología es una herramienta maravillosa y todo lo que he contado va en esa línea, pero no solo es tecnología y la tecnología hay que pensar bien cómo implantarla antes de implantarla y hay que aprender de cómo han hecho otros y de lo que ha funcionado. Porque a veces, y yo creo que por lo menos en España hace unos años, a lo mejor 10, 15 años, había una especie de furor de venga, vamos a poner algo nuevo, una herramienta nueva, una cosa nueva y sin tampoco medir el éxito que eso luego tenía, cuántos usuarios accedían, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también decía, riesgos medidos, pues que no nos lancemos, o sea, vamos a probar. Nosotros, aquí he contado proyectos, algunos pues ya está, se han presentado bien y ya está, pero tampoco nos hemos gastado muchísimo dinero en hacerlos. Yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta.
Y me despido con algo que esto ya no es solo para nosotros, sino también para los que nos escuchan. Este es un chiste que pongo siempre, en realidad, de El Roto, que publica en el diario El País. Dice, antes nos quemaban, ahora nos digitalizan. Y dice, no es lo mismo. Dice, ya veremos. Bueno, que digitalizar los libros, que tengamos un patrimonio digital, siga teniendo sentido, que sean objeto de conocimiento, que sean objeto de aprendizaje, de creación. Eso es labor de todos. Las bibliotecas tenemos, lógicamente, nuestra responsabilidad, pero todos los que estáis aquí, todos los ciudadanos, tenemos también responsabilidad en que eso sea así, porque nosotros ponemos los recursos a disposición, pero los que estudian, leen, crean y recrean sois vosotros. Y creo que con esto he terminado. Muchas gracias.